que un juego hecho por una persona religiosa y que es survival horror terminó siendo todo un fenómeno, pero una mala película. Hoy hablaré del gran error de la película de FNAF. Soy un fanático de los juegos de FNAF. Jugar y hablar de esta franquicia en su momento se sentía como una cosa horrible, temeraria y hasta atrevida. Era el Poppy Playtime de antes. Mencionar a los animatrónicos y los que estos eran capaces de hacer, a más de uno dejó muchas noches sin dormir. Por eso, cuando estrenaron la película en el 2023, no les voy a mentir, yo tenía mucha fe. Pero qué va, parece que solo se preocuparon por los fans nivel Dios y bueno, ni siquiera se preocuparon por hacer una buena película. El problema de la película es que no la entendí porque haya tenido una referencia. Creo que el problema de la película es que dejó de dar miedo a todos nosotros. Generar una atmósfera con los elementos más importantes de la película para mí iba a ser el punto clave. Pero ni siquiera se preocuparon por eso. Seamos sinceros, hablar del lore de FNAF es como hablar de la guerra. Es delicado porque ni siquiera tiene un lore. El lore cambia según quien lo cuente. Así que para escribir el guión de la película iba a estar complejo porque qué elementos agarras, qué no agarras, qué incluyes, qué no incluyes. Es una tarea complicada, difícil, imposible, no, pero complicada. El juego empezó siendo indie, un juego de autor con esta estética sucia, lúgubre y abandonada. Tu personaje, el cual no sabías cómo se llamaba, está postrado en una silla vigilando a unos animatrónicos que se mueven a altas horas de la madrugada. Este miedo a lo desconocido era lo que impactaba. En la película no pasa lo mismo. En la película tenemos a Mike Smith, un hombre marginado, con traumas y problemas muy severos que lo llevaron a ser el guardia de la pizzería abandonada. Esto cabe resaltar que este trabajo se lo dio villano de la película, el hombre morado. Eso no cabe duda para nadie. O sea, no cabe en duda para alguien que conoce la historia, pues el lore FNAF. Una de las mejores cosas que tiene la película es la elección de actores, porque Josh Hutcherson hace un trabajo genial con el material que le dan, y Matthew Lillard, que no sé cómo se pronuncia su apellido, o sea, es sencillamente lo mejor de la película. O sea, ese carajo actúa demasiado bien. En la película usaron un elemento que es bastante interesante y que incluso pudieron explotarlo aún más, el cual fue el de los sueños. Mike sueña todas las noches el mismo escenario que le dejó cicatrices por el resto de su vida, el día que secuestraron a su hermano menor enfrente de él. Esto se me hace espectacular, ya que nos demuestran perfectamente el estado anímico y psicológico de Mike. Mike es un personaje definido por un estrés postraumático. Sus pies están en el presente, pero su mente sigue en aquella tarde. Es un hombre que ha sustituido su mentalidad por la de un guardián, lo que lo deja vacío de aspiraciones personales y se vuelve una persona únicamente que se mueve por el simple hecho de no volver a fallar. Y que eso suceda con Abby. ¿Cómo hablar de Abby? Este personaje funciona para hacer que la película avance, ya que los animatrónicos se van a encariñar con ella. Todo esto mientras hay un personaje que se llama Vanessa y que extrañamente está muy pegada a Mike. Que Vanessa funciona como una expositora y va explicando más o menos como que la trama de la película, y aún así te va quitando el poco de suspenso que tiene. En lugar de profundizar en la psique rota de Mike, en la pizzería, en este lugar abandonado, o incluso en profundizar más en Vanessa, o como que en los miedos de Abby o cual personaje, que al fin y al cabo la película te lo está dando como los protagonistas, eso no pasa. Y la película decide perder el tiempo en subtramas que al fin y al cabo no llevan a nada, y con el, no voy a decir la palabra, pero con este abogado que ni siquiera da risa, y con la tía de Mike que al fin y al cabo muere y nadie sabe qué pasa con ella. Absolutamente no da risa, ese personaje no da risa. No entiendo cómo la gente en la sala se reían, porque no da risa. Lo que quítenme a ese tipo de la cara. Una de las características más importantes de los juegos era que los animatrónicos muy pocas veces se movían enfrente de tus ojos. No sabías por dónde te iban a aparecer, y por eso nunca le perdonaré a la película que muestren cómo los animatrónicos se mueven libremente por ahí. Eso hace, en verdad, no funcionó, porque hace que pierda bastante suspenso a la película. Este concepto de valle inquietante, de robots hechos para dar alegría y que por las noches se vuelvan máquinas de matar, era una de las particularidades más llamativas. No es por aquí por alabar a Scott Cawthon, pero el diseño sonoro que él creó para los juegos te generaba paranoia, en verdad, por la música, por los pasos, la ventilación, los efectos de sonido. Eso te generaba un miedo profundo y te hacía estar pendiente de las cámaras, y así que se te acabara la batería y que ellos te llegaran y asustar. Esa sensación de peligro no existe en la película, es completamente nula. Eso no existe, ni siquiera en el final, ni siquiera en el clima. La historia no tiene una construcción para hacerte dudar y pensar en algún momento que ellos pueden morir o que les va a pasar algo. No lo hay. Si los animatrónicos mataban a Mike, Abby jamás y nunca se iba a unir a ellos. Todo esto hecho de una manera en la que no hay un peligro, no existe un peligro. Tú sabes que ellos van a estar bien. En los juegos no sabes por dónde venían, pero si aparecían, se acabó. En la película los humanizan demasiado pronto. Si hablamos de la escena del fuerte, es decir, de la escena del fuerte que no se haya dicho ya desde hace
bastante tiempo. Sí, es que sí, ya sabemos que son niños atrapados en cuerpos de robots gigantes. Una cosa es que sean espíritus atrapados y una muy diferente es quitarle toda la presencia amenazante que tienen en verdad. En el juego, incluso sabiendo que eran niños, seguían siendo máquinas sucias, pesadas y terroríficas. Pero tenemos una escena del fuerte almohadas, pero luego tenemos una escena así, donde desviven a unas cuantas personas y bueno, eso me da mucha risa porque esa trama jamás se cierra porque esas personas no tenían familia, amigos, nunca los buscaron, eso se quedó así como si nada. Simplemente aparecen para demostrar que los animatrónicos matan. En el minuto anterior también bailan y se divierten y juegan y cantan y todo eso. Creo que esa disonancia tonal es lo que causa el conflicto más grande en la película. Los espacios liminales que tenía el juego eran interesantes. Me refiero es que a veces FNAF también tenía estos espacios donde se te hacían familiares y al verlos vacíos te generaban esta como que inseguridad de que algo no estaba bien. No hay en la película, eso no existe, incluso pudieron usarlo, pero no pasa, no hay, en la película no hay. Lo que siempre le critiqué a la película cuando salió era que la pizzería abandonada ni siquiera parece tan abandonada. Todo se veía muy clean, muy limpio. No sé cómo a Mike no se le ocurrió que esta pizzería no está del todo abandonada y que se nota que de vez en cuando entran y limpian. Y a veces el miedo no vive en lo limpio, vive en lo que fue olvidado con el tiempo. Eso pudo haber sido un plus, pero la película a mi parecer deja mucho que desear. Me acuerdo que cuando la fui a ver me daba pena decir que era fanático de FNAF, porque todos los fanáticos se ven así. Tipos de 26 años gritando y meándose porque salió un muñequito que no aporta nada a la película. Y cabe recalcar que habían muchos niños como de 12 a 11 años que se ponían a jugar Free Fire en la sala. Una cosa que la película a pesar de todo estuvo genial fue en el aspecto de los animatrónicos. Sé que, dije que ellos se veían muy clean, pero es imposible no emocionarse porque están calcados de los juegos. Y en planos como este sí llegan a generar emociones. La película, al intentar abarcar mucho, apretó poco. No sabes qué camino quiere la película al final. Las adaptaciones muchas veces suelen ser la puerta que te adentren al universo, ya sea del juego o de las novelas, pero la película es más disfrutable cuando sabes qué está pasando. Pero al ser un consumidor promedio te quedarás sin entender casi nada. No sabes por qué hay un tipo disfrazado de un conejo gigante. Para el cierre de esta película, se siente demasiado apresurado. Es como que llegó el asesino, era el tipo que dio el trabajo, el hombre morado. Además que sus creaciones terminan con él, como muchas otras películas que pasa lo mismo. Y las escenas de los Springlock, súper decepcionante. El hombre de morado solo hace muecas y dolor y ya está. Falta la visceralidad, el crujido de los huesos, la sangre manchando el mecanismo, planos más cerrados que nos asfixien. Al ser PG-13, el momento más icónico de la franquicia pasó sin pena ni gloria. Usar fanservice fue una trampa. Con el fanservice tapas la carencia de tu historia para que tu público fiel no le preste atención y solo se fijen en los cameos, en las referencias ocultas, en los pósters. Y no les miento que cuando salió la película muchas personas sin ironía decían que era una increíble película. Es malo como fan pedir que al menos la película fuera buena. Desde mi opinión personal, que nadie pidió, yo esperaba que la película fuera buena. Tenía buenos elementos que adaptados al cine podían hacer que la experiencia fuera increíble, pero termina siendo tristemente un producto de consumo rápido hecho para satisfacer una lista de deseos y se olvidó de ser cine. Lo que nos enamoró de este universo no eran los guiños ocultos, sino la sensación de estar atrapados en un lugar que no nos quería ir. Al final, Five Nights at Freddy's funciona como un evento comunitario más que como una película de horror, y aunque visualmente ver a los animatrónicos en pantalla grande fue un sueño cumplido para muchos, la ejecución a mí me dejó un sabor agridulce. Ganamos una adaptación fiel en cuanto a animatrónicos, pero perdimos el alma y el miedo que hizo grande esta franquicia. ¿Valió la pena esperar tanto? Para el fan que solo quería ver las referencias, sí, pero para el que buscaba una atmósfera opresiva que nos quitó el sueño hace años, seguiremos esperando a que alguien alguna vez se atreva a hacernos sentir miedo de nuevo en esa oficina.